Mi propia hija me echó de casa y me dijo mirándome a los ojos: «Encuentra otro lugar para morir, vieja». Pero jamás me hubiera imaginado que 3 días después estaría en un bufete de abogados descubriendo el mayor secreto de mi difunto marido y descubriendo que él ya había previsto la codicia de nuestra hija y le había tendido una trampa. Mi vida dio un vuelco y Esmeralda descubrió que, a veces, hasta el peón más insignificante puede convertirse en reina. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Hace 2 meses yo era solo Luz Helena Rivera, una viuda reciente y madre dedicada. Durante 43 años fui la esposa perfecta de Roberto, cuidando la casa, criando a nuestra hija Esmeralda y apoyando cada paso de su carrera. Cuando Roberto murió de un ataque al corazón a los 71 años, sentí como si mi mundo se hubiera acabado. No solo perdí a mi compañero, sino también mi identidad. ¿Quién era yo ahora, sin él? Esmeralda apareció durante mi luto como un buitre disfrazado con ropa de diseñador. Al principio, sus visitas parecían motivadas por una genuina preocupación. Sostenía mis manos con las suyas, perfectamente arregladas, y decía con voz dulce: «Mamá, no puedes manejar esta enorme casa sola. Las escaleras, el mantenimiento, todos estos recuerdos, no es saludable. Debería haberme dado cuenta en ese momento. Debería haber notado la codicia escondida detrás de esos ojos idénticos a los de su padre. Pero el dolor del luto me cegó a lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Roberto siempre mimó a Esmeralda. Ella era su princesita que nunca podía hacer nada malo. Cuando se casó con Fernando, ese banquero de inversiones con una sonrisa fácil y ojos calculadores, Roberto los llenó de carísimos regalos. Cuando llegaron los nietos, él los mimaba con juguetes, viajes e incluso fondos para la universidad. Mientras tanto, yo era solo la mujer entre bastidores, cocinando las cenas del domingo, organizando las fiestas de cumpleaños, haciendo que todo funcionara perfectamente sin recibir nunca crédito. Después del funeral, Esmeralda se volvió cada vez más insistente con mi situación. Las cenas familiares se convirtieron en emboscadas, con ella y Fernando acorralándome con folletos de comunidades para personas mayores y de agencias de bienes raíces. «Mamá, estos lugares son maravillosos», decía ella mientras me mostraba fotos de apartamentos minúsculos en complejos para personas mayores. «Tendrías gente de tu edad, actividades organizadas, ninguna responsabilidad». Lo que realmente querían decir era: ninguna herencia para dividir, ninguna madre inconveniente de la cual ocuparse. Pero yo sonreía y agradecía, apartando los folletos, como la madre complaciente que siempre fui. El golpe final llegó un martes lluvioso, 6 semanas después de la muerte de Roberto. Todavía vivía en lo que Esmeralda ya llamaba nuestra casa, durmiendo en el cuarto de huéspedes porque no podía ordenar nuestro cuarto conyugal. Los recuerdos todavía eran demasiado dolorosos. Esmeralda llegó sin avisar, Fernando justo detrás cargando 2 enormes maletas. El brillo en sus ojos me heló hasta los huesos. «Mamá, hemos tomado una decisión. A Fernando lo ascendieron y necesitamos mudarnos a la ciudad de inmediato. Esta casa es perfecta para nosotros». La miré, sin comprender completamente. «¿Mudarme? Pero esta es mi casa». Fue en ese momento que la máscara de Esmeralda se deslizó, revelando la frialdad calculadora debajo del barniz de hija preocupada. «En realidad, mamá, de acuerdo con el testamento de papá, lo heredé todo. La casa, las inversiones, todo. Te estaba dejando quedarte aquí por bondad, pero es hora de que encuentres tu propio lugar». Las palabras me golpearon como un golpe físico. El aire se fue de mis pulmones mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. «Esmeralda, seguramente ha habido un error». «Ningún error, mamá. Papá sabía que yo cuidaría mejor de su legado de lo que tú podrías. Tú nunca entendiste de dinero o inversiones. Tú eras solo la esposa».
solo la esposa. 43 años de matrimonio reducidos a esas 3 palabras cortantes. Fue entonces que ella asestó el golpe mortal, palabras que se grabarían en mi alma como hierro al rojo vivo. Encuentra otro lugar para morir. Ya no sirves para nada. Arreglé mis cosas en un estupor. 43 años de recuerdos cabiendo en 2 maletas y una pequeña caja de fotografías. Esmeralda observaba desde la puerta, mirando el reloj ocasionalmente, como si yo estuviera retrasando algo importante. Hay un buen complejo para personas mayores en la calle de los Cactus, ofreció con el entusiasmo de alguien que recomienda un restaurante promedio. Muy asequible. Estoy segura de que tienen vacantes. Asequible. Mi hija estaba heredando $33 millones y me sugería que fuera a lo que era esencialmente una institución de caridad para ancianos. Fernando cargó mis maletas a su reluciente BMW con la eficiencia de alguien que se deshace de basura. Luz Helena, te encantará tener tu independencia de nuevo, dijo sin mirarme a los ojos. No más preocuparte por el mantenimiento de la casa o los impuestos sobre la propiedad. Lo que quería decir era, no más tener una casa. Mientras nos alejábamos, observé mi casa, la casa de Roberto, ahora la casa de Esmeralda, desaparecer en el espejo retrovisor. La ironía no se me escapó. Pasé 4 décadas haciendo de esa casa un hogar, dando fiestas de cumpleaños para Esmeralda, cuidando a Roberto durante su enfermedad, manteniendo cada detalle del que él se enorgullecía. Ahora me llevaban a un motel barato como una huésped indeseada que prolongó demasiado su estancia. El Hotel del Atardecer era exactamente lo que esperarías de un lugar que cobraba $49 por noche. Paredes delgadas, toallas aún más delgadas y una alfombra que había visto décadas mejores. Me senté en el borde del colchón hundido, el ruido del aire acondicionado antiguo enmascarando mis sollozos. Esmeralda me entregó $200 en efectivo como si estuviera dándole una propina a una camarera de hotel. Esto debería cubrirte por unos días mientras te acomodas, dijo. Le pediré a Fernando que transfiera algo de dinero a tu cuenta tan pronto como arreglemos los papeles de papá. Algo de dinero de mi propia herencia, como si fuera caridad. Mientras salían, noté la forma en que Fernando puso su mano en la espalda de Esmeralda. Posesivo, triunfante. En pocas horas había pasado de viuda de luto a anciana sin hogar. La mujer que crié, amé y por la que me sacrifiqué me había descartado como una receta vencida. Pero mientras estaba sentada en ese deprimente cuarto de motel, algo comenzó a molestarme. Roberto siempre fue meticuloso con sus asuntos, obsesivamente organizado con documentos importantes. Me había mostrado el testamento hace años, explicando sus deseos, asegurándose de que yo entendiera todo, y estaba absolutamente segura de que no era lo que Esmeralda decía. Roberto había sido muchas cosas: tradicional, a veces terco, ocasionalmente condescendiente con asuntos de dinero, pero no era cruel. El hombre que sostuvo mi mano durante la muerte de mi madre, que me sorprendía con flores en cada aniversario, no me habría dejado indigente. Pasé la noche despierta, repasando cada conversación que tuve con Roberto sobre nuestro futuro. Algo no encajaba. A la mañana siguiente, usé el Wi-Fi del motel para buscar al abogado de Roberto, Miguel Santos, el mismo abogado que había cuidado de la compra de nuestra casa y de varios asuntos de negocios a lo largo de los años. Su bufete estaba en el centro de la Ciudad de México, a 20 minutos de autobús que me costaron dinero precioso, pero parecía necesario. Las manos me temblaban cuando entré en el elegante edificio de oficinas. Parte de mí temía confirmar que Roberto realmente me había dejado sin nada. Miguel Santos era un hombre distinguido, de unos 70 años, con ojos amables detrás de gafas de montura fina. Cuando su secretaria anunció que la señora Rivera estaba allí para hablar sobre la propiedad de su marido, él pareció genuinamente sorprendido. Luz Helena, mi querida, me preguntaba cuándo vendrías. Intenté llamar a tu casa varias veces, pero Esmeralda me dijo que estabas viajando. ¿Viajando? Eso fue lo que mi hija le dijo. Señor Santos,
Necesito preguntar sobre el testamento de Roberto. Él pareció confundido. Claro. ¿Esmeralda no te entregó tu copia? Le di el original y varias copias después de la lectura. Mi estómago se revolvió. ¿Hubo una lectura? Luz Helena, debiste haber estado allí. Esmeralda dijo que estabas muy afectada, que ella se encargaría de todo y se aseguraría de que recibieras tu herencia. La sangre se drenó de mi rostro cuando la realidad me golpeó. Señor Santos, nunca me informaron sobre ninguna lectura. Esmeralda me dijo que ella heredó todo. La expresión de Miguel Santos cambió de confusión a alarma. Cogió una carpeta gruesa, sus movimientos de repente urgentes. Luz Helena, esto es imposible. El testamento de tu marido es muy específico sobre tu herencia. Él cogió un documento. Reconocí la firma esmerada de Roberto en la parte de abajo, testificado y autenticado. Cuando Miguel comenzó a leer, me di cuenta de que Esmeralda había mentido sobre todo. Yo, Roberto Rivera, en mi sano juicio y cuerpo, por medio de este, le dejo a mi amada esposa Luz Helena Rivera lo siguiente: nuestra residencia principal en la calle Montezuma 847, incluyendo todos los muebles y pertenencias personales. Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, totalizando aproximadamente $23 millones. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. $23 millones. La casa. 70% de todo. Miguel continuó leyendo, su voz poniéndose más seria. Para mi hija, Esmeralda Rivera Hayes, le dejo $10 millones que se mantendrán en custodia, con distribuciones comenzando en su 45 cumpleaños, condicionadas a su trato a su madre después de mi muerte. Condicionadas a su trato a mí. Roberto lo sabía. De alguna manera, él sabía exactamente lo que Esmeralda intentaría hacer. Señor Santos, susurré, apenas pudiendo formar las palabras. Esmeralda me dijo que no heredé nada. Ella me echó de mi casa, me dio $200 y sugirió que encontrara una institución para personas mayores. El rostro del abogado anciano se puso rojo de ira. Luz Helena, lo que Esmeralda hizo se llama abuso y fraude contra personas mayores. Ella ha cometido varios crímenes graves. Pero ella tenía documentos legales, me mostró papeles, probablemente falsificados o documentos de un borrador anterior. Tu marido actualizó el testamento 6 meses antes de su muerte, específicamente porque estaba preocupado por la actitud de Esmeralda con respecto al dinero y su sentido de derecho. La sala parecía girar a mi alrededor. Todas esas veces que Esmeralda había desconsiderado mis opiniones, me había interrumpido durante las cenas familiares. Había puesto los ojos en blanco cuando intentaba contribuir a conversaciones sobre sus vacaciones caras o los negocios de Fernando. Roberto estaba observando, evaluando, tomando decisiones. Hay más, Luz Helena. La cláusula de custodia para Esmeralda declara específicamente que si ella falla en tratarte con respeto y dignidad después de mi muerte, los 10 millones completos revierten a ti. Lo miré en absoluto shock. Estoy diciendo que tu hija acaba de costarse a sí misma $10 millones. Su herencia ahora es tuya también. No estás heredando $23 millones, Luz Helena. Estás heredando $33 millones, más la casa y todos los bienes personales. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír en medio de las lágrimas. Esmeralda estaba tan ansiosa por reclamar su herencia que activó la cláusula exacta diseñada para protegerme de su codicia. Roberto, mi astuto y previsor Roberto, había anticipado todo esto. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mi voz apenas firme. Miguel sonrió, y por primera vez desde la muerte de Roberto, vi un calor genuino dirigido a mí. Ahora, mi querida, llamamos a la policía sobre el fraude. Y luego llamamos a Esmeralda y le informamos que está a punto de recibir el choque de su vida. ¿Ella puede luchar contra esto? ¿Con qué dinero? Miguel se rió.
sus ojos brillando con una satisfacción justiciera. Está a punto de descubrir que cada cuenta que ella pensaba que controlaba, en realidad te pertenece a ti. Cada inversión, cada cuenta bancaria, cada activo está congelado pendiente de investigación de sus actividades fraudulentas. Pensé en Esmeralda en mi casa, probablemente ya planeando reformas, comprando muebles nuevos con dinero que ella pensaba que era suyo. Fernando probablemente estaba calculando cómo la herencia afectaría su cartera de inversiones. No tenían idea de que, en pocas horas, su mundo entero iba a implosionar. El bufete de Miguel Santos se convirtió en el centro de mando para lo que él llamó alegremente Operación Justicia. Él contactó a la policía, los bancos y un investigador privado mientras yo me sentaba en su silla de cuero, todavía procesando la magnitud de la decepción de Esmeralda. Los documentos falsificados son bastante sofisticados. La detective María Rodríguez explicó mientras revisaba el testamento falso que Esmeralda me había mostrado. Esto no fue un crimen improvisado. Alguien lo planeó cuidadosamente. ¿Cree que Esmeralda tuvo ayuda?, pregunté, casi con certeza. Crear falsificaciones legales convincentes requiere conocimiento específico. Necesitamos investigar si Fernando o alguien de su red financiera estuvo involucrado. En solo 2 horas, todas las cuentas fueron congeladas. Las tarjetas de crédito de Esmeralda, vinculadas a lo que ella pensaba que eran sus nuevas cuentas de herencia, fueron rechazadas. Las cuentas de servicio de la casa, que ella ya había transferido a su nombre, fueron suspendidas pendientes de verificación de propiedad. Mi teléfono sonó exactamente a las 15:47. El nombre de Esmeralda parpadeó en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. Mamá, ¿dónde estás? Hay algún tipo de confusión con las cuentas bancarias. Están diciendo que los activos de papá están congelados. Hola, Esmeralda. Estoy sentada en el bufete de Miguel Santos. ¿Te acuerdas de él? El abogado de papá, el que leyó el testamento verdadero para una sala vacía mientras tú le decías que yo estaba viajando. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Después, su voz tembló ligeramente. Mamá, no sé qué crees que descubriste, pero... Lo que descubrí, querida, es que eres una mentirosa y una ladrona. Y también descubrí que tu padre era mucho más astuto de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. No lo entiendes, te estaba protegiendo de la complejidad de manejar todo ese dinero. Tú nunca tuviste que lidiar con inversiones. O lo entiendo perfectamente. Falsificaste documentos legales, cometiste fraude y echaste a tu madre de 67 años de su propia casa porque pensaste que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Su voz se volvió aguda, desesperada. Mamá, estás confundida. El luto ha sido abrumador y alguien obviamente se está aprovechando de tu estado emocional. La audacia era asombrosa. Incluso atrapada en flagrancia, Esmeralda estaba tratando de manipularme, de dar la vuelta a la situación, de hacerme dudar de mi propia cordura. Esmeralda, querida, déjame aclarar algo. No solo nunca heredaste nada, sino que tu herencia real, los 10 millones que tu padre te dejó, ahora también son míos, gracias a una encantadora cláusula que él incluyó sobre tratarme con dignidad y respeto. Eso es imposible. La detective Rodríguez está sentada aquí mismo si quieres discutir la imposibilidad de las acusaciones de fraude con ella. El teléfono quedó en silencio. Casi podía oír la mente de Esmeralda corriendo, calculando, buscando una salida. Mamá, por favor, ¿podemos encontrarnos en algún lugar y hablar de esto razonablemente? Estoy segura de que podemos resolver algo. Definitivamente nos encontraremos pronto, en el tribunal, cuando seas acusada. No te atreverías a demandar a tu propia hija. Algo frío y definitivo se cristalizó en mi pecho. Mírame. Colgué y miré a Miguel, que estaba radiante de aprobación. ¿Cuánto tiempo hasta que la arresten? La detective Rodríguez tiene suficiente evidencia para una orden. La atraparán esta noche. La policía arrestó a Esmeralda a las 20:30 mientras cenaba en el famoso restaurante La Esperanza, aparentemente celebrando su herencia con Fernando y otra pareja.
Según la detective Rodríguez, ella gritó sobre un arresto injusto y exigió llamar a su abogado, que resultó ser el amigo de golf de Fernando y no tenía experiencia en derecho penal. Fernando fue arrestado en su oficina a la mañana siguiente. El perito contable había rastreado los documentos falsificados hasta una imprenta que la empresa de Fernando usaba para crear prospectos de inversión. Aparentemente, mi yerno tenía un historial criminal que Esmeralda o no sabía o eligió ignorar. Esa noche volví a mi casa de verdad. Esmeralda ya había cambiado sus pertenencias al cuarto principal, reemplazando la cuidadosa organización de Roberto por el caos de su ropa de diseñador y cosméticos caros. Empaqué todo en bolsas de basura y las dejé en el porche delantero. Que las recogiera cuando saliera bajo fianza. Pensé que la historia había terminado. Esmeralda y Fernando enfrentaban cargos criminales. Yo tenía mi casa de vuelta, mi herencia asegurada y un sentido de justicia que me calentaba por dentro. Pero el universo tenía un giro más guardado para mí. El timbre sonó 3 días después. Estela Hayes, la madre de Fernando, estaba en mi puerta, perfectamente peinada, chorreando joyas e irradiando el tipo de privilegio que solo viene de 3 generaciones de riqueza heredada. Luz Helena, necesitamos discutir esta situación racionalmente. La invité a entrar, curiosa por ver qué versión de la realidad la familia Hayes había construido para explicar las acusaciones criminales contra su hijo. Estela se acomodó en mi sala de estar como si me estuviera concediendo una audiencia real. Fernando tomó algunas malas decisiones, obviamente, pero demandarlo parece bastante vengativo, ¿no crees? ¿Vengativo? Su hijo ayudó a robar mi herencia y me tiró fuera de mi propia casa. Fernando estaba siguiendo el ejemplo de Esmeralda. Él no entendió la situación completa. La mujer estaba, de hecho, tratando de culpar a mi hija por el comportamiento criminal de su hijo. Tuve que admirar la audacia. Señora Hayes, Fernando creó documentos legales falsificados. Eso no es seguir el ejemplo de alguien. Eso es conspiración para cometer fraude. El abogado de Fernando cree que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Tú recuperas tu casa, Esmeralda enfrenta consecuencias apropiadas, y Fernando evita la publicidad de un juicio. ¿Qué tipo de acuerdo? Estela sonrió, claramente creyendo que había encontrado una apertura. La familia de Fernando está preparada para compensarte por tu inconveniente. Digamos, $2 millones a cambio de retirar las acusaciones contra él. $2 millones para perdonar al hombre que ayudó a robar 33 millones de mí. La audacia era casi admirable. Señora Hayes, su hijo participó en un esquema que me costó todo lo que tenía. ¿Cree que 2 millones cubren eso? Luz Helena, sé realista. Fernando tiene una carrera, hijos, una reputación que mantener. Enviarlo a la cárcel no le sirve a nadie. Le sirve a la justicia. La fachada pulida de Estela se resquebrajó ligeramente. ¿Justicia? Estás destruyendo varias familias por dinero que de todos modos nunca habrías sabido cómo manejar. Ahí estaba. La misma actitud condescendiente que había envenenado mi relación con Esmeralda. En su mundo, yo era solo la empleada que se había levantado por encima de su posición. Señora Hayes, creo que hemos terminado aquí. Luz Helena, por favor, recapacita. 5 millones, oferta final. $5 millones para dejar a Fernando salir libre. La cantidad era impresionante, pero el principio era innegociable. Mi respuesta es no. Estela se levantó, su compostura completamente restaurada. Muy bien, pero debes saber que el equipo legal de Fernando encontró alguna información interesante sobre las prácticas de negocios de tu marido. Sería lamentable que eso se hiciera público durante el juicio. La amenaza era clara, pero no sentí miedo, solo curiosidad. ¿Qué tipo de información? El tipo que puede hacerte reconsiderar quién era el verdadero criminal en esta situación. Después de que ella se fue, llamé a Miguel inmediatamente. Si Estela estaba mintiendo, necesitaba saberlo. Si no, necesitaba prepararme.
Fue así como descubrí el secreto más impactante de todos. La investigadora privada que Miguel recomendó era una mujer con ojos afilados llamada Lía González, que se especializaba en crímenes financieros. Pasó 6 horas en el bufete de Roberto, fotografiando documentos y construyendo lo que ella llamó el cuadro real del imperio de negocios de mi marido. Señora Rivera, dijo con voz seria, su marido estaba operando una sofisticada operación de lavado de dinero a través de su empresa de consultoría. Estamos hablando de millones de dólares en transacciones ilegales en la última década. La revelación me golpeó como un golpe físico. Eso es imposible. Roberto era el hombre más honesto que conocía. Lo siento, pero la evidencia es abrumadora. Estaba lavando dinero para familias del crimen organizado, usando su negocio legítimo como fachada. Miré los documentos esparcidos en la mesa de Roberto. Facturas por servicios nunca prestados, contratos de consultoría con empresas que no existían. Cronogramas de pago que coincidían con actividades criminales conocidas. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Basado en estos registros, al menos 12 años, probablemente más. 12 años. Mientras yo estaba planeando cenas y asistiendo a galas de caridad, mi marido estaba facilitando empresas criminales. Señora Rivera, hay más. Los 10 millones de dólares que Roberto le dejó a Esmeralda, ese dinero vino directamente de fondos lavados. Si el FBI descubre esto, van a incautar todo como producto de actividad criminal. La sala comenzó a dar vueltas. Todo, la casa, las inversiones, todo podría ser confiscado. Décadas de mi vida desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos. A menos que... Lía parecía incómoda. ¿A menos que qué? A menos que el equipo legal de Esmeralda y Fernando ya sepa esto y esté planeando usarlo como palanca. Si ellos informan al FBI sobre los crímenes de su marido, pueden ser capaces de negociar inmunidad a cambio de cooperación. Mi hija y su marido no eran solo ladrones. Estaban sosteniendo un arma nuclear sobre mi cabeza. Cuando mi teléfono sonó esa noche, no me sorprendió ver el número de Esmeralda. Mamá, necesitamos encontrarnos esta noche. Hay cosas que necesitas saber sobre papá que cambian todo. Ya lo sé, Esmeralda. Silencio. ¿Sabes qué? Sé sobre el lavado de dinero. Sé sobre las conexiones criminales. Sé que todo lo que tu padre nos dejó está manchado. Mamá, escúchame con atención. Los abogados de Fernando han estado en contacto con el FBI. Están dispuestos a dejarnos renegociar nuestra situación. ¿Qué tipo de renegociación? Fernando recibe inmunidad a cambio de proporcionar información sobre la red criminal de papá. Tú puedes quedarte con 5 millones y la casa. El resto va para el gobierno. ¿Y ustedes dos? Los cargos de fraude desaparecen. Todos salimos de este lío. Era brillante de una manera sociópata. Esmeralda había convertido mi victoria moral en su ventaja estratégica. Esmeralda, me estás pidiendo que te ayude a lucrar con tus crímenes explotando los crímenes de papá. Te estoy pidiendo que seas práctica. La alternativa es perderlo todo y potencialmente enfrentar cargos tú misma. Miré alrededor del bufete de Roberto, viéndolo claramente por primera vez. Los muebles caros, los libros raros, la colección de arte, todo comprado con dinero sucio. Mi vida entera había sido construida sobre mentiras. Necesito tiempo para pensar. Mamá, la reunión con el FBI es mañana por la mañana. El abogado de Fernando necesita una respuesta esta noche. Después de colgar, me senté en la oscuridad del bufete de Roberto, rodeada por la evidencia de su doble vida. 43 años de matrimonio con un extraño, una hija que heredó más que dinero de su padre. Ella heredó su talento para la decepción, pero ella cometió un error crucial. Subestimó quién era yo cuando estaba acorralada. Cogí el teléfono y marqué a Lía González. Lía, ¿qué tan rápido puedes conseguirme una reunión con el FBI? Tengo una historia que contarles y creo que la encontrarán muy interesante. La agente del FBI, Sara Martínez, era una mujer seria, inteligente y completamente inmune al encanto. Ella se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Miguel,
grabando nuestra conversación y tomando notas con precisión mecánica. Señora Rivera, ¿entiende que, al presentarse voluntariamente, está potencialmente admitiendo beneficiarse de ingresos criminales? Lo entiendo, pero prefiero contarles la verdad a ustedes que dejar que mi hija y su marido manipulen esta situación a su favor. Revelé todo. El negocio escondido de Roberto. El esquema de fraude de Esmeralda, las falsificaciones de Fernando y el intento de extorsión disfrazado de oferta de acuerdo. 3 horas después, estaba sentada en mi sala de estar con un dispositivo de grabación pegado a mi pecho, esperando que Esmeralda y Fernando llegaran para lo que ellos pensaban que era una reunión de rendición. Llamaron a la puerta exactamente a las 20:00, ambos vestidos como si fueran a una cena de negocios. Fernando llevaba un maletín que probablemente contenía acuerdos de inmunidad y papeles de acuerdo. «Mamá, te ves mejor que en las últimas semanas», Esmeralda dijo, besando mi mejilla como si nada hubiera pasado. «Me siento mejor. La claridad tiene ese efecto». Fernando abrió su maletín con la eficiencia de alguien que ya había conducido negociaciones similares antes. «Luz Helena, nuestros abogados estructuraron esto de forma muy favorable para ti. Retienes la casa, 5 millones en activos limpios e inmunidad completa de cualquier cargo relacionado con las actividades de Roberto». Activos limpios. Esa es una frase interesante. Esmeralda le lanzó una mirada de advertencia a Fernando. «Mamá, lo importante es que todos estemos protegidos. El pasado queda enterrado y todos seguimos adelante. ¿Y los 33 millones que Roberto realmente me dejó? Mamá, ese dinero está manchado. No se puede separar de las actividades criminales de papá. Tomar 5 millones es el mejor resultado posible. ¿Y ustedes dos? ¿Qué ganan con este acuerdo?» Fernando se inclinó hacia adelante, su confianza regresando. «Nosotros logramos dejar este desafortunado malentendido atrás. Los cargos de Esmeralda desaparecen. Mi reputación permanece intacta y nuestra familia puede sanar». Malentendido. Todavía estaba llamando fraude malentendido. «Fernando, ayúdame a entender algo. ¿Cuándo exactamente descubriste las actividades criminales de Roberto? ¿Qué quieres decir?» Quiero decir, ¿sabías del lavado de dinero cuando te casaste con Esmeralda? ¿O lo descubriste recientemente, cuando estabas planeando robar mi herencia? Fernando y Esmeralda intercambiaron miradas. «Luz Helena, no creo que eso sea relevante para nuestra discusión actual». En realidad, creo que es muy relevante porque si sabías de los crímenes de Roberto y no dijiste nada, eso te convierte en un cómplice. Y si solo los descubriste mientras cometías tus propios crímenes, eso te convierte en notablemente desafortunado. La compostura de Esmeralda estaba comenzando a resquebrajarse. «Mamá, ¿a dónde quieres llegar?» «Quiero llegar al hecho de que ustedes dos han estado planeando esto durante meses, posiblemente años. El testamento falsificado, el descubrimiento del lavado de dinero, incluso las conexiones de Fernando con falsificadores de documentos. Nada de esto fue espontáneo. Esto es ridículo». «¿Lo es?» A la agente Martínez le parece bastante plausible. El color se drenó del rostro de ambos. «¿Agente Martínez?», susurró Fernando. «FBI». La agente Martínez y otros 2 agentes federales entraron en mi sala de estar como actores esperando su señal. Esmeralda y Fernando se sentaron inmóviles, como estatuas de sal. El maletín que Fernando estaba a punto de coger fue confiscado inmediatamente, junto con los teléfonos de ambos. Esmeralda Hayes y Fernando Hayes están arrestados por conspiración para cometer fraude, abuso de personas mayores e intento de extorsión a un testigo federal. Esmeralda se volteó hacia mí con una expresión de absoluta traición. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? De la misma manera que pudiste falsificar documentos legales y robar mi herencia, querida, solo que mi manera es legal». Mientras los agentes los esposaban, Fernando intentó una última jugada desesperada. «Luz Helena, no entiendes lo que hiciste.
Hay personas conectadas a los negocios de Roberto a las que no les gustará la atención federal. Te pusiste en peligro. La agente Martínez dejó de leerle sus derechos. Señor, Hayes, ¿está amenazando a un testigo federal? La estoy advirtiendo sobre la realidad de su situación. La realidad, la agente Martínez dijo, es que acaba de añadir intimidación de testigos a sus cargos. Después de que se los llevaron, la agente Martínez se sentó de nuevo frente a mí. Señora Rivera, la advertencia de Fernando puede no ser totalmente vacía. Su marido estaba conectado a algunas personas peligrosas. ¿Qué tan peligrosas? La familia del crimen torino principalmente. Han usado negocios legítimos para lavar dinero durante décadas. La empresa de consultoría de su marido era una de sus operaciones más exitosas. El nombre no significaba nada para mí, pero la expresión de la agente me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Está diciendo que estoy en peligro físico real? Potencialmente. Pero hay algo más que debe saber sobre la operación de su marido, algo que lo cambia todo. La agente Martínez cogió una carpeta gruesa, del tipo que sugería meses de investigación. Señora Rivera, su marido no estaba solo lavando dinero para la familia Torino. Él era un informante del FBI. Durante 12 años estuvo proporcionando información sobre sus operaciones mientras parecía facilitar su lavado de dinero. El mundo se inclinó de lado. Roberto estaba trabajando para el FBI encubierto en una investigación a largo plazo. La operación era tan sensible que ni siquiera las oficinas locales del FBI fueron informadas. Su marido nos estaba ayudando a construir casos contra varias familias del crimen. Pero el dinero era real. El FBI le permitió quedarse con un porcentaje de los fondos lavados como pago por su cooperación y para mantener su tapadera. Todo lo que él le dejó fue ganado a través de cooperación federal legítima. La miré, tratando de procesar esta revelación. Entonces, los $33 millones son legalmente míos. Su marido murió antes de que la investigación fuera completada, pero su cooperación a lo largo de 12 años llevó directamente a 47 arrestos y la incautación de más de $200 millones en activos criminales. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque la investigación estaba en curso y porque no estábamos seguros sobre su implicación o conocimiento. El esquema de fraude de su hija y yerno en realidad nos ayudó a confirmar su inocencia. Esmeralda y Fernando no sabían nada de esto. Sospechaban de actividad criminal, pero no tenían idea sobre la cooperación federal. Estaban planeando chantajearme con información que, de hecho, habría inocentado a mi marido. La ironía era tan perfecta que era casi poética. Agente Martínez, ¿qué pasa ahora? Ahora usted recupera su dinero, su hija y yerno enfrentan cargos federales, y usted decide qué tipo de vida quiere construir con su herencia legítima. ¿Y el peligro que Fernando mencionó? La familia Torino estará demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas legales como para preocuparse por usted. Estamos ejecutando órdenes de registro en 3 estados mañana por la mañana. 6 meses después, me senté en la cocina de mi casa completamente renovada, preparando café para una reunión con mi asesora financiera. El sol de la mañana entraba por ventanas nuevas que yo misma elegí, iluminando encimeras que reflejaban mi estilo personal por primera vez en 43 años. Esmeralda y Fernando estaban cumpliendo 18 meses en una prisión federal de seguridad mínima. La cobertura mediática de sus crímenes me convirtió en una especie de celebridad en los círculos de defensa de las personas mayores, y ahora dirigía la Fundación Luz Helena Rivera para la protección de personas mayores, usando 15 millones de mi herencia para financiar asistencia legal para ancianos víctimas de abuso financiero familiar. El documental fue confirmado por Netflix, dijo Sara González, mi asesora financiera, mientras revisábamos los papeles de la fundación. Quieren empezar a filmar el próximo mes. ¿Y Esmeralda? ¿Alguna noticia? Escribió de nuevo. Su abogado dice que quiere disculparse y pedir perdón. Esmeralda me escribió 17 cartas desde la cárcel. Leí las primeras,
que variaban de autojustificaciones a desesperadas antes de decidir dejar de abrirlas. Algunas relaciones, una vez rotas, no pueden ser reparadas con palabras. Sara, programa una reunión con el abogado de Esmeralda, no para reconciliarnos, sino para dejar algo claro. ¿Qué tipo de cosa? Quiero que Esmeralda entienda que sus acciones tuvieron consecuencias más allá del castigo legal. Quiero que sepa que destruyó nuestra relación permanentemente y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a la cárcel. Eso suena duro. Está destinado a ser duro. Esmeralda tomó decisiones de adulta que hirieron a personas que ella debería amar. No puede escapar de las consecuencias emocionales solo porque escribió algunas cartas desde la cárcel. Miré por la ventana al jardín que yo había replantado por completo. Rosas rojas reemplazaban los arbustos que Roberto siempre insistió en mantener. Una pequeña fuente de piedra, algo que siempre quise, burbujeaba al sol. Luz Helena, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez te arrepentiste de cómo se desarrolló todo esto? ¿Las penas de cárcel, la atención de los medios, la ruptura familiar permanente? Consideré la pregunta seriamente. Hace 6 meses yo era invisible, una viuda sin dinero, sin casa y sin perspectivas. Hoy era una filántropa millonaria con una fundación, un acuerdo de documental y un propósito que se extendía mucho más allá de mi propia supervivencia. Sara, mi hija, intentó robar todo lo que tenía y dejarme sin hogar. Mi yerno creó documentos falsificados y me amenazó con chantaje. Me mostraron exactamente quiénes eran cuando pensaron que yo era impotente para detenerlos. Pero siguen siendo familia. No, siguen siendo ADN. Familia son las personas que te protegen cuando eres vulnerable, no las personas que explotan tu vulnerabilidad para lucrar. Miré al estudio de arte que ahora ocupaba el antiguo bufete de Roberto. Mi último cuadro, un autorretrato, estaba secándose en el caballete. Una mujer con la espalda recta, el cabello gris al viento, el rostro vuelto hacia el sol. Esta mujer no se parecía en nada a la viuda rota que había empacado su vida en 2 maletas 6 meses atrás. Además, agregué con una sonrisa, mira en lo que me convertí cuando dejé de permitir que ellos definieran mi valor. El sol se ponía detrás de árboles que yo misma planté, en suelo que me pertenecía legítimamente, en una vida que había defendido con inteligencia y coraje. Mañana continuaría construyendo el legado que elegí para mí misma, no el que otros intentaron imponerme. Y si Esmeralda algún día quisiera verdaderamente reconciliarse, tendría que traer mucho más que cartas de la cárcel y excusas vacías. Tendría que traer una transformación completa que correspondiera a la mía propia. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes la habías visto.